Que el Altísimo les bendiga, amados hermanos, de una manera especial y poderosa. Te habla el siervo del Eterno, Joan Acosta. Amados hermanos, vamos a entrar a un tema muy especial en esta hermosa noche, y es cuál es la historia del Nuevo Testamento. Y quiero leer rápidamente Malaquías capítulo 3. Dice la palabra de Dios. Dice: aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Eterno de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Gracias a Dios por tu poderosa palabra. Amados hermanos, el tema es ¿cuál es la historia del Nuevo Testamento? Amados hermanos y amigos, 400 años después que Dios le habló al profeta Malaquías, Dios nuevamente habló. El mensaje era que la profecía de Malaquías 3:1 pronto se iba a cumplir. Un profeta iba a preparar el camino del Señor. El Mesías estaba en camino. Vemos que el mensajero del pacto, cuando hablamos ángel, estamos hablando de mensajero. Entonces, el profeta Malaquías habla del mensajero del pacto. Dios iba a usar a un profeta, Juan el Bautista, para preparar el camino del Señor. Estaba profetizando que venía el Dios encarnado para redimir aquella nación. El nombre de ese profeta era Juan. El nombre del Mesías era Yeshua, Jesús, nacido de una virgen llamada María o Miriam. Yeshua creció como un observador judío. Cuando tenía alrededor de 30 años, comenzó su ministerio público para Israel. Juan había estado predicando acerca del reino mesiánico venidero y bautizado a aquellos que creyeron en su mensaje y se arrepintieron de sus pecados. Cuando Jesús vino a ser bautizado, Dios habló en una forma audible y el Espíritu Santo descendió visiblemente sobre Jesús, identificándolo como el Mesías prometido. A partir de ese momento, el ministerio de Juan menguó y, habiendo cumplido su propósito de presentar al Mesías al mundo. Mateo 3. Jesús llamó a los 12 discípulos, quienes venían de diferentes clases sociales, los empoderó para el servicio y comenzó a entrenarlos. Mientras Jesús viajó y predicó y sanó a los enfermos, realizó muchos otros milagros que autenticaron su mensaje. En los primeros años del ministerio de Jesús se vio un enorme crecimiento. Grandes multitudes se admiraban por los milagros, se asombraban de la doctrina de Jesús, se asombraban de la enseñanza de Jesús, siguiéndolo donde quiera que iba. Sin embargo, no todo el mundo estaba fascinado con Jesús. No todo el mundo, amado, estaba fascinado con su enseñanza, con su doctrina. Los líderes políticos y religiosos de la comunidad judía se ofendieron cuando Jesús enseñaba que las reglas y las tradiciones judías no eran el camino a la salvación. Muchas veces confrontaron a Jesús. Jesús abiertamente los trató como hipócritas. Los fariseos observaban los milagros de Jesús,
pero los atribuían a la obra del diablo, en lugar de dar gloria a Dios por su Mesías. Amados hermanos, las multitudes que seguían a Jesús se espancieron, pues era evidente que Jesús no tenía intención de proclamarse rey o de derrotar a los opresores romanos. Juan fue arrestado, finalmente ejecutado en la cárcel. Jesús comenzó a centrarse más en sus 12 discípulos. La mayoría de ellos reconoció que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Solo uno no creyó, su nombre era Judas, y definitivamente comenzó a buscar una manera de entregar a Jesús a las autoridades. En Juan 6:16, Mateo 16:16, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos en su último viaje a Jerusalén. Jesús celebró Pesaj, amados hermanos, y vemos esa noche durante un tiempo de oración, en aquel momento, en el aposento alto, con sus discípulos, Judas lideró una turba armada hasta Jesús. Jesús fue arrestado y fue llevado por las acusaciones en su contra. Su condena fue morir siendo crucificado por el gobernador romano. Y a pesar de eso, admitió que Jesús era un hombre inocente. Jesús fue crucificado. En el momento de su muerte hubo un gran terremoto. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz apresuradamente y fue puesto en la tumba cercana. Lucas 22:14. En el tercer día después de la muerte de Jesús, se descubrió que su tumba estaba vacía. Ya había resucitado. Los ángeles anunciaron que había resucitado. Luego Jesús se le aparece a sus discípulos en forma corporal y pasó tiempo con ellos durante los próximos 40 días. Al final de ese tiempo, Jesús comisionó a los apóstoles y ascendió al cielo mientras ellos observaban. Jesús le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. 10 días después que Jesús ascendió al cielo, unos como 120 discípulos estaban reunidos en Jerusalén, esperando la venida del Espíritu Santo, así como Jesús lo había prometido. En el día de Pentecostés, Shavuot, el Espíritu Santo llenó a los discípulos, dándoles la facultad de hablar en lenguas que nunca habían aprendido. Pedro y los otros predicaron en las calles de Jerusalén y como 3,000 personas creyeron el mensaje acerca del Señor Jesús, que había muerto y resucitado. Un mensaje, amado, del Cristo crucificado y Cristo resucitado. Aquellos creyeron, fueron bautizados en el nombre de Jesús. La iglesia había iniciado en Hechos capítulo 2. La iglesia de Jerusalén siguió creciendo en medida que los apóstoles hacían milagros, enseñaban con gran poder. Sin embargo, los nuevos creyentes pronto enfrentaron persecución dirigida por un joven fariseo llamado Saulo. Muchos creyentes tuvieron que salir de Jerusalén. Amados hermanos, aquel hombre llamado Saulo de Tarso persiguió a la iglesia, la azotó, la metió en las cárceles, apedreó a mucha gente, ejecutó a muchos amados. Y de repente camino a Damasco, de repente aquella ciudad, amados hermanos, se le aparece el Señor a Saulo de Tarso y le dice: Saulo de Tarso, ¿por qué me persigue? Muchos creyentes tuvieron que salir de Jerusalén. En su camino se difundían las buenas nuevas de Jesús y en otras ciudades.
las reuniones de los creyentes en otras comunidades empezaron a surgir en Hechos capítulo 2, 43 y Hechos 8, del 1 al 4. Samaria fue uno de los lugares que recibió el Evangelio, la buena noticia. La iglesia en Jerusalén envió a Pedro y a Juan a Samaria para verificar los reportes que habían oído sobre una iglesia en ese lugar. Cuando Pedro y Juan llegaron, fueron testigos de la venida del Espíritu Santo sobre los samaritanos de la misma manera que habían venido sobre ellos. Sin lugar a dudas, la iglesia se había extendido hasta Samaria. Poco después, Pedro presenció la venida del Espíritu Santo sobre un centurión romano y su familia, sus amigos. Así la iglesia se estaba extendiendo a los gentiles. Aquí vemos la manifestación del poder del Espíritu Santo sobre aquellos gentiles. Ahí se abre, amado, la puerta a nosotros los gentiles. En Jerusalén mataron a Santiago, uno de los 12 discípulos. Saulo tenía planes de ir hasta Damasco por causa de su odio en contra de los cristianos, aunque en el camino Jesús se le apareció en una visión. El antiguo perseguidor de la iglesia fue transformado en un ferviente predicador del Mesías. Unos años más tarde, Pablo se convirtió en un maestro de la iglesia de Antioquía. Mientras estaba allí, él y Bernabé fueron escogidos por el Espíritu Santo para convertirse en los primeros misioneros extranjeros para el mundo. Salieron para Chipre, Asia Menor. Pablo y Bernabé sufrieron bastante persecución y dificultades en su viaje. Sin embargo, muchas personas fueron salvas, incluyendo un joven llamado Timoteo, y las iglesias se establecieron. Hechos 12:1 al 13 y 14. En Jerusalén surgió una pregunta sobre la aceptación de los gentiles de la iglesia. A los cristianos gentiles se le llamaba antiguos paganos. Se le dio una categoría igual que los cristianos judíos que habían mantenido a la ley toda su vida. Más específicamente, ¿había que circuncidar a los creyentes gentiles para ser salvos? No. El concilio se reunió en Jerusalén para examinar este asunto. Pedro y Pablo dieron testimonio de cómo Dios le había concebido al Espíritu Santo a los creyentes gentiles sin ritual de la circuncisión. La determinación del concilio fue que la salvación era por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, y que la circuncisión no era necesaria para la salvación. Pablo fue a otro viaje misionero, esta vez acompañado por Silas. En el camino, Timoteo se unió a ellos, al igual que un médico llamado Lucas. Por orden del Espíritu Santo, Pablo y su grupo salieron a Asia Menor y viajaron a Grecia, donde incluso se establecieron más iglesias en Filipos, Tesalónica, Corintio, Éfeso y otras ciudades. Más tarde Pablo salió a un tercer viaje misionero. Su estrategia era casi siempre la misma. Primero predicar en la sinagoga de la ciudad y presentar el evangelio a los judíos en la comunidad. Amados hermanos, este mensaje del Cristo crucificado para los judíos era tropezadero, pero para los griegos era locura, pero para nosotros es poder de Dios. Amados hermanos, el apóstol Pablo presentando el evangelio a los judíos en cada comunidad. Generalmente él lo rechazaban en las sinagogas y decidía entonces llevar el mensaje a los gentiles.
en contra de las advertencias de sus amigos, Pablo hizo un viaje a Jerusalén y allí una multitud lo atacó con la intención de matarlo. Un tribunal romano lo rescató y lo mantuvo en custodia protectora en el cuartel. Pablo fue juzgado ante el Sanedrín en Jerusalén, pero allí se produjo un caos. Pablo fue llevado a Cesarea para comparecer ante un juez romano. Después de varios años en Cesarea, Pablo apeló a César, ya que era su derecho bajo la ley romana. Cuando llegó a Roma, Pablo fue puesto bajo arresto domiciliario. Sus amigos podían visitarlo. Tenía cierta libertad para enseñar. Algunos de los guardias romanos se convirtieron. Incluso algunos de la familia de César creyeron en Jesús. Mientras Pablo permanecía en Roma, la obra de Dios continuaba alrededor del mundo mediterráneo. Timoteo, ministro en Éfeso, Tito supervisaba la obra en Creta, Apolo servía en Corintio y Pedro posiblemente viajó a Roma. La mayoría de los apóstoles fueron martirizados por la fe en el Mesías. El último de los apóstoles fue Juan, que en su vejez fue desterrado a la isla de Pasmo. Allí recibió el mensaje del Señor Jesús para las iglesias, una visión de los tiempos finales que quedó registrada como el libro de Apocalipsis, donde Dios le muestra al apóstol Juan la revelación del Hijo de Dios glorificado, donde Dios le muestra el arrebatamiento de la iglesia, donde los redimidos adoran al Padre en su trono. Dios le bendiga, amados hermanos. Le habló el siervo del Eterno, Joan Acosta, y Cristo viene pronto. Shalom.